Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Bueno, pues esta semana, especialmente el 14 de junio de cada año específicamente, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Este día se estableció sobre todo con el fin de incrementar la concientización a nivel mundial sobre la necesidad de disponer hemoderivados, en este caso pues sangre y todo lo que a su vez se puede obtener para las transfusiones de personas que requieren una atención. Recordemos que no solamente los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico pues requieren el apoyo potencialmente de un componente sanguíneo. Existen otro tipo de padecimientos oncológicos incluso que requieren que estos pacientes necesiten una gran cantidad de hemoderivados. Y es por ello que la concientización es algo muy importante, porque donar una parte de nosotros, en este caso donar sangre, es donar vida. Y pues bueno, el día de hoy, hablándonos un poco sobre este tema de donación sanguínea, está con nosotros el doctor José Adán Arizaga Berber. El doctor es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en patología clínica, es especialista en medicina transfusional y de laboratorio clínico, egresado por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Tiene un diplomado de alta dirección hospitalaria, un máster en infectología y antibiótico-terapia por la Universidad de Nebrija, y actualmente pues es el director médico de laboratorios y banco de sangre Proquimed. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este webinar Salud y Felicidad. Pues bueno, el año pasado nos hizo favor también de hablarnos de un tema similar. Y como siempre, el objetivo principal es incentivar a todas las personas a que vayamos a donar sangre. Por cierto, yo ya lo hice. Perfecto, muchas gracias, doctor. Le agradezco su donación. Exactamente, el objetivo de la charla pues es prácticamente hacer labor de concientización, como bien menciona usted, para tratar de darle un panorama más amplio a la gente, al público en general, acerca de la donación de sangre. Adelante, doctor. Perfecto. Vamos a revisar, más que una presentación, quiero que sea prácticamente una charla de forma general acerca de la donación de sangre. El lema que tenemos nosotros es donar sangre, donar vida, que son palabras prácticamente muy sensibles, y quiero que esta charla se transmita la mayor información posible para que todos y cada uno de nosotros nos concienticemos acerca de la importancia de la donación de sangre. Muy bien, continuando, quiero darles un mensaje que es universal. Este mensaje lo expresa la OMS y la OPC a través de pues, sus plataformas, a través de estas organizaciones que son sumamente importantes alrededor del mundo, que es: la salud es un derecho humano, todos deben de tener acceso a transfusiones de sangre seguras cuando y donde las necesitemos. Es un mensaje realmente muy contundente, que nos hace ver que realmente, aunque algunos países tienen mejores recursos y mejores infraestructura, hablando de bancos de sangre, de red de distribución de bancos de sangre, todavía no está estandarizado en todo el mundo estos servicios, por lo que es sumamente importante empezar a hacer labor de conciencia, empezando por nosotros mismos, ¿no? El 14 de junio pasado, como bien lo mencionó el doctor Guillermo en la introducción de la plática, se celebró, pues obviamente, el Día Mundial de la Sangre. Tiene un mensaje,
pues un lema, prácticamente cada año se logra estandarizar un lema con el cual nosotros pues vamos a trabajar con la finalidad de hacer labor de conciencia, ¿no? Donar sangre es un acto de solidaridad, sumate esfuerzos y salva vida. Esto es un mensaje importante, es un mensaje contundente, es un mensaje de concientización a toda la población, porque finalmente no sabemos en qué momento vayamos a tener que disponer de este recurso de vital importancia. Entonces, para este año, 2022, eh, eh, México fue la sede, el anfitrión de esta estrategia global para hacer labor de conciencia. Entonces, pues tenemos que hacer como tal, tenemos que ponernos la camiseta para poder generar esta labor de concientización a nivel nacional y pues obviamente internacional. El objetivo principal de celebrar un día mundial acerca del donador, pues es obviamente agradecer a aquellos donadores altruistas que forman parte de esta red de distribución de bancos de sangre y también fortalecer estos mecanismos, los cuales pues obviamente nos permiten tener esta red de distribución a nivel global. Entonces, ¿cuáles fueron los motivos de establecer como un Día del Donador? Se preguntarán ustedes. Pues obviamente acrecentar la concientización mundial sobre la necesidad de disponer de sangre y de productos en cada momento, ¿sí? Sabemos que hay muchas situaciones en las cuales pues, se nos salen de nuestras manos, accidentes, enfermedades, las cuales tenemos que disponer de este recurso y que actualmente en el momento que estamos hablando de, por ejemplo, de nuestro país, pues este recurso sí es muy escaso. Prestar apoyo a los servicios nacionales de transfusión de sangre. Es importante que todas las organizaciones no gubernamentales que se tienen, pues obviamente que se nutran de este tipo de estrategias para poder tener esta red de distribución de bancos de sangre, y pues obviamente que exista una red de distribución de cooperación entre unidades privadas y públicas para fortalecernos como instituciones. Entonces, pues también es un llamado a nuestras instituciones de gobierno para que inviertan, obviamente, recursos para fortalecer pues, la red de distribución de los bancos de sangre. Es una realidad que en nuestro país actualmente sí tenemos una deficiencia muy marcada acerca de este recurso. Siempre el banco de sangre en todos los hospitales, y lo hablo desde mi experiencia, siempre se ha visto como pues una unidad que no se le presta tanto atención, pero que siempre está ahí. Siempre está banco de sangre para solventar cada una de las necesidades en cada una de las especialidades de todos los hospitales. Entonces, creo que sí deberíamos de poner estos focos de atención específicamente a los bancos de sangre, debido a que necesitamos infraestructura, necesitamos personal capacitado, necesitamos capacitaciones constantes en las cuales podemos eficientar nuestro recurso, ¿sí? También es una labor de educación a la población para poder destacar que necesitamos siempre suministrados los bancos de sangre, ¿sí? Muchas veces el actuar de los bancos de sangre es en el momento, ¿sí? Mientras se presenta, pues obviamente una situación en la cual el banco está en desabasto y hay un incremento de eventos quirúrgicos, de urgencias, tenemos que buscar las medidas para solventar, pero estamos trabajando sobre la necesidad real, cuando no debería de ser así. Entonces, pues obviamente no solamente es trabajo de los operativos de banco de sangre, también de todos y cada uno de nosotros que nos dedicamos al área clínica, al área médica y a la población general, que nos pongamos la camiseta, que decidamos ser donadores altruistas para poder cooperar y dar nuestro granito de arena con todos los bancos de sangre.
La promoción, pues obviamente también se necesita infinidad de promoción. Muchas veces nos queda muchas dudas acerca de que si podemos donar, si no podemos donar, cuáles son los requisitos. También se necesita cada institución hospitalaria, cada clínica necesita hacer su labor de promoción con la finalidad de poder concientizar a la población general acerca de ser donadores altruistas. Vamos a ver ahorita más adelantito unas estadísticas muy interesantes acerca de cómo está nuestra sociedad mexicana en comparación de otras sociedades de otros países. En prácticamente nuestro panorama actual, tenemos un número de donadores de 18.9 donaciones de sangre por cada 1,000 habitantes, que equivale al 5.2%, que es prácticamente muy bajo. O sea, vean el tamaño de país que tenemos y el porcentaje tan bajo que tenemos de donaciones de sangre. Aquí hay algo bien interesante. Nuestro país es el más bajo referente al diferimiento. ¿Qué significa un diferimiento? El diferimiento aplica a aquellas personas que acuden a un banco de sangre y que no tienen a lo mejor, no cumplen con los criterios para poder culminar esa donación. ¿Sale? Entonces, ese es para definir qué significa un diferimiento en el banco de sangre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el diferimiento de donadores altruistas es del 0.1, o sea, que es realmente muy bajo. Pero, ¿qué pasa? Que en nuestro país no se caracteriza por ser un país con donadores altruistas. O sea, realmente nuestro porcentaje de donación es prácticamente por reposición. ¿Eso qué significa? Que es casi obligatorio, ¿sí? Entonces, aún así, tenemos el índice más alto de diferimiento por reposición. ¿Eso qué quiere decir? Que nos dejen números rojos en abastecimientos en banco de sangre, porque muchos de estos donadores que son por reposición, que son prácticamente obligados porque su papá, su mamá, algún paciente que conozcan, pues está enfermo y necesita el recurso, y como los bancos no están suficientemente abastecidos, pues tienen que invitar obligadamente para que no retengan más a ese paciente en la cirugía, para que se resuelva su situación clínica lo más pronto que se pueda, pues obviamente van por obligación. Entonces, muchas veces no tienen las condiciones, no cumplen con los criterios conscientes de que cada uno debemos de cumplir para poder ser un donador efectivo. Entonces, pues añádele esto y pues, nos quedamos en números rojos. Entonces, esta situación pues hace crítico nuestro sistema de red de bancos de sangre. Entonces, es sumamente importante que estos números los conozcan ustedes con la finalidad de poder generar una labor de conciencia y sobre todo que seamos conscientes que en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar. A mí me gustaría saber quiénes no hemos necesitado, quiénes no hemos tenido a un paciente familiar directo o indirecto, pues obviamente en el hospital, que en algún momento pues que tuvo anemia, que tuvo un choque, que tuvo alguna cirugía y que pues obviamente necesitamos pues obviamente este recurso fundamental. Vean, esta imagen es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque nos pone en paradigma que realmente los países industrializados, los países que tienen un PIB pues, muy alto, son países que va de la mano, pues obviamente la labor de concientización también. Sin embargo, vean, México a comparación de países que son sumamente pobres, aquí ponen el ejemplo de Cuba. Cuba tiene un porcentaje del 100% de donación altruista. Pero vean su PIB, obviamente es mucho inferior al de México. México, pues obviamente su PIB está considerado, pues obviamente alto en países de desarrollo, pero tenemos una labor de concientización pues muy baja. O sea, no tenemos donaciones, o sea, esto es inconsistente. ¿Por qué? Porque no tenemos, pues obviamente,
esta educación que también parte de nosotros como médicos, ¿sí? Parte de nosotros porque tenemos que ser labor todos, porque todas las especialidades necesitamos en algún momento, pues, sangre para nuestro paciente. Entonces, por eso lo importante hacer esta labor de concientización. Aquí está algo más interesante. Hablando de América Latina, pues obviamente nos ubicamos en el último lugar de donaciones voluntarias, cerca del 3.1%, y en comparación, por ejemplo, con Nicaragua, que tiene el 100% de donaciones voluntarias. Entonces, esto es, pues, claramente muy inconsistente. ¿Cuáles son las edades las que donan más sangre? Pues aquí tenemos un claro ejemplo que es de la edad de 31 a 45 años, el 40% de los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Nos estamos quedando cortos. ¿Cuándo inician? Aquí hay algo muy importante. Para considerar que las patologías crónicas, como por ejemplo hipertensión, diabetes, etcétera, empiezan a tener una tendencia alta en los pacientes es a partir de los 40, más o menos 35, 40 años, y son el grupo poblacional que más dona. Entonces, nos estamos quedando cortos los adultos jóvenes de 18 a 30 años, que deberían de ser una población sumamente activa para esta labor social tan importante. Entonces, están a comparación igual, equiparables con los de 46 a 65 años, que es una población que ya está un poco más enferma, que ya su índice de morbilidad, pues obviamente ya se comporta diferente a la de un adulto de 18 a 30 años. Entonces, nos hace falta mucha educación para podernos poner en marcha estas estrategias. ¿Cómo está la distribución en nuestro país de bancos de sangre? Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje se lo lleva a los bancos privados. Muchas veces tenemos este paradigma en nuestro país de, es que el banco de sangre, que es privado, pues obviamente lo hace por negocio. Recordemos que está prohibido por nuestra ley. La sangre no se vende, no se comercializa como cualquier otro producto. Los bancos de sangre, ¿por qué empezaron a posicionarse los bancos de sangre privados? Porque a falta de recurso de la seguridad social, de la infraestructura pública, pues ¿qué pasa? Tenemos que tener una medida de contingencia. Donde quiera se necesitan unidades de sangre. Entonces, han surgido diferentes bancos de sangre. Algo que sí puedo dejar y que sí puedo aclarar es que en nuestro país la norma oficial mexicana 253, que es la norma que regula obviamente todos los bancos de sangre, es muy estricta acerca con las normativas, con la estandarización de procesos, con la verificación de cada uno de los bancos de sangre, porque pues, es algo que sí se tiene que vigilar estrechamente. Entonces, muchas veces tenemos este paradigma, esta información que realmente no es, pero también tenemos que ser muy conscientes cuando, por ejemplo, vamos a un hospital público, ¿qué decimos? Pues el banco nos tiene que solventar porque yo estoy pagando. No, la sangre no se puede comprar. Realmente lo que se costea realmente es la sangre siempre lleva un estudio, llevan estudios de sangre, de hemoglobina, de filtros específicos para leucocitos, para que esa sangre sea 100% segura y no pueda transmitir algún agente infeccioso, pues obviamente a su paciente. De por sí los pacientes, pues obviamente están inmunodeprimidos, tienen alguna patología, entonces esa sangre debe de estar 100% segura para que no tenga efectos colaterales, porque finalmente es un trasplante y tenemos que tener un óptimo nivel de calidad en esos hemoderivados. Por lo que, pues esos procesos cuestan, ¿sí? Eso es lo que se tiene un costo, no que es la sangre. Nosotros hacemos la extracción y damos un proceso. Entonces, tenemos que robustecer toda esta infraestructura. Si vemos, la seguridad pública y la seguridad social están dentro del 25-26%, que es mínimo. Entonces, el gobierno debería de tener medidas
de contingencia, debería de robustecer los organismos públicos para que tengamos eficiencia y que todos y cada uno de los mexicanos tuviéramos derecho a esta seguridad, ¿no? Entonces, aquí está la labor de la conciencia para donar. Cuando un donador va por reposición o por prácticamente obligación porque lo necesita su paciente, ¿qué pasa? Que muchas veces no están en las condiciones, ya lo he mencionado en la plática. Entonces, el 12.5% de estas unidades que se van a donar, de estos donadores que realmente no tienen estas condiciones o que van y falsean información a los bancos de sangre, al nosotros hacer estas pruebas de control de calidad, de control de verificación de estos microorganismos que pueden ser potencialmente infectantes, pues nos damos cuenta de que están contaminadas. Entonces estamos tirando el 12.5% de estas unidades. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces van los donadores a banco de sangre y dicen, es que ya traje a 10, a 20 donadores y no me pasan. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Hay muchos factores que no podemos nosotros dejar pasar porque esa sangre la tenemos que dar 100% efectiva a nuestro familiar porque queremos que tenga una función benéfica, no que le vaya a provocar una alteración. Entonces, el 86% de todos los donadores globales aquí en México, pues donó. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de donar porque un familiar o alguien, un ser querido estaba necesitando. Y pues el 25% nunca ha donado sangre porque su familiar no lo ha necesitado, porque su salud o enfermedad no lo permite o porque tuvo hepatitis en una encuesta nacional. ¿Sale? Son 60 países los que tienen el 100% de las donaciones altruistas. Prácticamente entre ellos están Estados Unidos, Cuba, Reino Unido, Francia, Italia, Australia y Corea del Sur, que dentro de sus políticas han implementado estas estrategias 100% efectivas, las cuales hacen que sus redes de banco de sangre pues, sean eficientes y no tengan esta problemática que nosotros sí tenemos. Entonces, los puntos críticos identificados sobre la donación en México es, pues, obviamente, el estancamiento de la población. Obviamente, hay siempre estados que sí tienen labor de concientización, tienen una red un poco más robusta. Aquellos estados, los que tienen una infraestructura, pues, más eficiente, son los que tienen mayores porcentajes que hacen labor de conciencia, etcétera, ¿no? Tenemos alta tasa de diferimiento que obviamente nos pega en los números, en los abastecimientos tanto públicos como privados. Y pues tenemos una alta prevalencia de marcadores de enfermedades infecciosas en los pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los donadores, y pues obviamente nos damos cuenta porque entregamos resultados, ya salen con enfermedades infecciosas de transmisión sexual, y pues obviamente estos marcadores hacen que tengamos que dar de baja esas unidades y que no sean efectivas para su paciente. Entonces, ¿falta de infraestructura en nuestro país? Obviamente sí, es claro. Como bien mencioné hace un momento, hay estados los cuales se caracterizan por tener más infraestructura, pero ¿qué pasa con los estados de nuestra república que no gozan con esa infraestructura? Tienen deficiencia y tienen poco recurso. Entonces, esto nos hace que tengamos diferentes, pues, mecanismos, pero al ser de diferentes, no tenemos una red robusta de intercambios. Entonces, es también lo que hace falta mucho en nuestro país, hacer una red robusta entre mecanismos privados y públicos para fortalecer nuestra red de banco de sangre. Entonces, esto realmente incluye hasta la valoración del donador, que tenemos que robustecer prácticamente el personal que también ejecuta
Por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado ir a algún banco de sangre, que está la fila, sobre todo en los de sector público, que está la fila interminable de donadores. Muchos de ellos, pues obviamente van con las condiciones mínimas, otros no van con las condiciones mínimas. El porcentaje de tiempo más o menos abunda entre los 12 minutos para la entrevista, muchas veces es mucho y solamente hay un doctor que valora. Entonces nos hace falta mucha infraestructura, más personal en los centros públicos para poder dar atención a todos estos donadores que realmente se vayan con una consulta, con una valoración íntegra y sobre todo con la eficiencia de la valoración médica. Entonces, ¿por qué debo de donar sangre? Nos hemos preguntado, ¿por qué voy a donar sangre? Realmente esto es muy importante. ¿Por qué vamos a donar? Porque la sangre no es un tejido que podemos fabricar hasta actualmente, ¿sí? Y nunca va a aparecer. Hasta ahorita no hay nada que lo sustituya. Por altruismo, pues obviamente generosidad, porque mañana probablemente un familiar de nosotros lo necesite, porque generas tu sangre en poco tiempo. Son alrededor dependiendo del banco de sangre, son de 300 a 450 mililitros los que se retiran de una persona. Obviamente tenemos nosotros criterios muy estrictos en los bancos de sangre para poder decidir quién pasa referente a sus cuadros de hemoglobina, sus valores de hemoglobina, para no ponerlo en riesgo. El ejecutar, obviamente, estas prácticas ya está bien estandarizado. Siempre nos debemos de ver qué tipo de banco de sangre es, si está acreditado, si está regularizado para poder hacer la donación. Si estos bancos cumplen con todas estas normativas de calidad, es lo más seguro que puede existir. Entonces, anímense, por favor, porque no hay mejor donativo que una donación de sangre, porque estamos salvando una vida. O sea, estamos haciendo una labor de conciencia inminente. No son regalos materiales, es prácticamente algo de nosotros que puede ayudar a la otra persona. Porque obtienes un buen análisis médico, tú como donador, porque una donación puede salvar 3 vidas. Con una donación podemos hacer el fraccionamiento de plaquetas, de plasma y de eritrocitos, que de acuerdo a la patología vamos a utilizar lo que el paciente necesite. Entonces, de una sola bolsita de 450 mililitros, podemos obtener 3 diferentes hemoderivados que van a ir destinados a diferente patología, ¿de acuerdo? Y porque lo más importante, alguien lo está esperando en el hospital. No esperemos buscar. Mejor llenemos los centros de bancos de sangre de unidades y que todo el año estén así. Entonces, ya hablamos mucho de estadísticas. Ahora, ¿qué es la sangre? ¿Por qué hablamos tanto de sangre? ¿Por qué hablamos tanto de esto? Porque es un tejido vital para nosotros. ¿Para qué va a servir? Va a transportar nutrientes, va a transportar oxígeno, que es su principal función, transporte de desechos que nuestro cuerpo va eliminando, regulación de temperatura, transporte de hormonas, regulación de la coagulación y sobre todo las defensas de nuestro cuerpo. Ahí están las células de primera infección, ahí están siempre esperando. Entonces, tiene muchas de las funciones, pero esas son las principales. ¿Y cómo se compone la sangre? Pues obviamente de plasma, de glóbulos blancos, de plaquetas y glóbulos rojos. Así como la ven en la imagen, es las principales células que tienen nuestro componente sanguíneo. La función de los glóbulos rojos, pues obviamente tienen un promedio de vida aproximado de 4 meses, se van a fabricar en la médula ósea y su misión, pues como bien dije, es transportar oxígeno. Entonces, cuando nosotros hacemos una donación con estos mililitros, de acuerdo a nuestros niveles de hemoglobina, por cada banco de sangre, pues inmediatamente nuestra médula se pone a funcionar rápidamente, ¿sí? Entonces, funciona de tal forma de que pues, obviamente tenemos que estar sanos para poder donar sangre. Entonces, la función de los glóbulos blancos, pues tienen leucocitos. Estas células nos ayudan a la defensa de cada una de las, ya sea virus, bacterias, parásitos. Entonces, son células muy importantes
dentro de la respuesta inmunitaria de nosotros. Y las plaquetas pues van a estar relacionadas a la función de la coagulación. Cuando nosotros tenemos alguna cortadita, cuando tenemos algún tipo de hemorragia, las plaquetas van a hacer su labor de ponerse un taponcito para tapar ese coágulo y que no nos desangremos. Entonces, cada una de esta serie de las diferentes células que ya hablé tienen una función, pues ya con un objetivo diana, ¿no? Entonces, la función del plasma, pues ahí van muchas inmunoglobulinas, proteínas, anticuerpos, factores de coagulación también, que nos sirven a nuestro cuerpo para diferentes funciones también. ¿De dónde obtenemos la donación de sangre? ¿Cómo es el proceso? Miren, el proceso de cómo se obtiene la sangre está dividido en dos partes. Una, podemos ser donadores de sangre total, que ya incluyendo la consulta y todo, es aproximadamente de 1 hora, 40 minutos, dependiendo pues, obviamente la carga y los procedimientos de cada banco de sangre. Y también aquí podemos hacer la donación de sangre total, ¿sí? Y hay equipos ya totalmente estandarizados, equipos muy sofisticados, que de una vez hacen la separación de lo que deseemos donar. En este caso puede ser plasma, plaquetas o glóbulos rojos, ¿sí? Y son equipos que en el momento que nosotros estamos haciendo la donación, el equipo ya esté separando, pues obviamente lo que vamos a necesitar para el donante o para el paciente. Entonces está la plaquetoféresis. Esta donación ya se obtiene mediante estos equipos de aféresis. Está la plaquetoféresis, la plasmaféresis o la eritroféresis. Y esta es la frecuencia con la que se puede donar. Podemos donar plasma cada 2 semanas, plaquetoféresis cada 2 semanas, perdón, plasmaféresis igual cada 2 semanas y la eritroféresis cada 6 meses. Entonces, realmente ya tenemos los tiempos. La donación es un proceso que debe de ser 100% seguro para cada uno de los donadores. El objetivo es que no se sientan mal. El objetivo es que nosotros los apapechemos ahí en el banco de sangre, que lo revisemos, que estemos al pendiente de su donación para que no vaya a existir ningún efecto colateral en su donación. ¿Cuáles son los beneficios integrales de la donación? Pues obviamente, cuando vamos al banco de sangre, pues obviamente nos van a checar la presión arterial, el peso, la altura, son uno de los criterios fundamentales para poder hacer este screening. Nos van a hacer estudios de sangre, que incluye una biometría hemática, para detectar anemias o, en este caso, si los leucocitos están elevados, pues algún proceso infeccioso latente que no sepamos nosotros, ¿no? O alguna otra patología. Determinación de su grupo sanguíneo, detección de VIH-Sida, detección de hepatitis B y C, detección de sífilis y de treponema. ¿Sale? ¿Por qué es importante entonces la donación que sea altruista y que realmente no nos esperemos? Porque hay muchos pacientes, sobre todo en institutos, que siempre están ocupando hemoderivados, ¿sí? Aquellos pacientes con leucemias, con algún trastorno mieloproliferativo, realmente son pacientes que todos los días probablemente necesiten una donación de acuerdo al contexto clínico de ellos. Entonces, no podemos predecir, esto no se puede medir. Los accidentes no se pueden predecir. Si lo pudiéramos predecir, pues tuviéramos siempre las herramientas o los mecanismos para poder identificar esto, pero no se puede. Entonces, en los centros de colecta ya prácticamente está muy bien estandarizado los intervalos de frecuencia de acuerdo a lo que donaste, cada que puedes donar, ¿de acuerdo? Esto es de acuerdo a cada banco de sangre, entonces no se lo voy a explicar específicamente porque podrían cambiar de acuerdo al banco de sangre donde acudan ustedes. Solamente se los quería mostrar. ¿Cuáles son los requisitos generales? Estos van a depender de cada banco de sangre también, pero de forma general es tener entre 18 y 65 años de edad, peso mínimo de 50 kilos, obviamente tener buen estado de salud, ese es un requisito fundamental, no haber tenido cirugías en los últimos 6 meses, no haber realizado tatuajes o perforaciones
en los últimos 12 meses, no haber tenido el antecedente de haber tenido VIH, hepatitis C o alguna enfermedad de transmisión sexual, no padecer epilepsia, tuberculosis o enfermedades graves del corazón, eso es sumamente importante, no haber recibido ningún tipo de trasplante de órganos, no utilizar ningún tipo de drogas, mujeres no estar embarazadas o lactando al menos dentro de los 6 meses, en los 5 días previos, pues obviamente no tomar ningún medicamento se considera, porque muchas veces cuando decimos no analgésicos, pero la clasificación es muy grande. Entonces, sí es importante delimitar esto, que al menos pues no estén consumiendo ningún tipo de alimentos, de medicamentos en los últimos 5 días y se puede ir con un ayuno pues mínimo de 3 horas. Pueden inclusive consumir cafecito o algún desayuno ligero, no pasa absolutamente nada, no interfiere con la donación, inclusive se sugiere para que tengan un poquito más de compensación a la hora de extracción de la sangre. Mitos y verdades. Donar sangre es peligroso. ¿Puedo contraer alguna enfermedad? No, falso totalmente. ¿Por qué? Porque todos los bancos están regularizados, deberían estar regularizados. Siempre hay que saber dónde vamos a donar sangre también para tener esa confianza, ¿no? Obviamente, si vemos un banco de sangre que realmente no cuenta con una licencia, no cuenta con un permiso, solamente debemos de ser muy cautelosos porque no sabemos sus procedimientos cómo estén. Entonces, todos los materiales que se utilizan en banco de sangre para hacer la extracción de sangre pues son 100% seguros. Debemos de estar supervisados siempre por mecanismos como la COFEPRIS, que obviamente siempre nos esté cortito en las revisiones periódicas. Solo dono sangre en emergencias. No, porque no podemos predecir las emergencias. Nadie sabemos, no somos adivinos. Entonces, este es otro de los mitos. Donar sangre engorda o adelgaza, pues tampoco. Esto no tiene nada que ver, el metabolismo de cada persona, eso va a depender de cada uno de nosotros, ¿sí? Las enfermedades metabólicas, nuestros estilos de vida, no tiene nada que ver con el proceso de donación, ¿sale? ¿Se puede donar sangre con tatuajes? Sí, siempre y cuando pasen más de 12 meses y que no existan retoques, ¿ok? En los últimos 6 meses. Para donar sangre debo estar en ayuno. No, siempre y cuando no sea tan pesadita la comida que dimos ese día. Otros, pues es, si fumas, si puedes donar, obviamente, 6 horas antes y después de haber donado para que no tengan ningún tipo de riesgo. Si tuviste hepatitis, claro que sí puedes donar, solamente se permite en hepatitis A, pero obviamente si te dio a temprana edad, mujeres embarazadas después de los 6 meses de la concepción y de lactancia, pues obviamente, y si estás enfermo, pues eso sí, presentarte después de los 14 días, si fue un resfriadito común, pues obviamente sí puedes donar pasando los 14 días que no tengas ya ningún cuadro clínico. Entonces, ese es un cuadrito de todos los grupos que existen de sangre. Obviamente, los O negativos, los A negativos, los AB negativos son los más raros. Entonces, hay que hacer labor de conciencia para que siempre tengamos en nuestros bancos de sangre, pues al menos el suficiente abastecimiento de cada uno de los grupos. Esta es la regulación de la norma oficial mexicana 253, que es la que nos rige todos los bancos de sangre y es por la que todos deberíamos de trabajar de acuerdo a la Ley General de Salud. Entonces, ¿cuál es la necesidad de donar sangre? Pues obviamente donar sangre porque 9 de cada 10 personas necesitan una transfusión en algún momento de su vida. Es un dato muy importante. Muchas veces se recurre, pues obviamente, a encontrar familiares, pero por reposición, y pues obviamente caemos en un riesgo inminente de que a lo mejor esa persona tenga alguna enfermedad y que esté dentro de las primeras fases y que no se pueda identificar por las técnicas de biología molecular, todavía por el periodo de primera infección. Hay un periodo latente donde no se pueden identificar estos virus. Entonces, tenemos que ser muy conscientes acerca de, ¿realmente sí puedo donar? De acuerdo a mi contexto, solamente uno sabe, ¿sale? Entonces, ¿a qué pacientes se necesita transfundir? Pues a todos los mujeres embarazadas, niños, enfermedades hematológicas, accidentes, traumatismos,
intervenciones médicas programadas. Médicos, por favor, se los pido, todos los cirujanos, equipo, somos un equipo. Todos en el hospital necesitamos de todo. Entonces, si van a programar cirugías, es importante que hablemos con los familiares para hacer labor de concientización, sobre todo siempre que van a hacer las cirugías programadas. En estos eventos quirúrgicos programados, inminentemente se pueden programar los donadores, ¿sí? Pero que sean donadores 100% efectivos, que sean donadores con las condiciones que se necesitan. El uso clínico de la sangre, pues actualmente tiene un sinfín. El plasma se utiliza inclusive para otros procedimientos. Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos porque finalmente es un producto de trasplante. Entonces, ya hay muchas técnicas que se utilizan, que ecoplasma, etcétera. Esas técnicas no están estandarizadas. Entonces, tenemos que también tener mucho cuidado con estos procedimientos que realmente no están avalados por sociedades médicas científicas, los cuales se siguen poniendo. Entonces, el 80% de las donaciones en México cayeron debido a la pandemia de COVID. Es importante mencionarles esto, ¿por qué? Porque hay mucha duda, incertidumbre también referente a que si tengo COVID, ¿puedo donar? ¿Sí puedo donar? Claro que sí. Podemos donar siempre y cuando estemos en un periodo mayor a 14 días post-infección y que no tenga ningún tipo de cuadro sintomático, se puede donar sin ningún problema. ¿Puede donar a alguien que recibió la vacuna? Claro. Hay diferentes tipos de vacunas. Los que utilizaron vacunas como Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, esos pacientes no es necesario diferirlos, pueden donar sin ningún problema. ¿Cuáles son las que van a tener un diferimiento corto para donación de 14 días nada más? Pues es la CanSino, la Sinopran, la Sinovac, y aquellas vacunas que no están avaladas todavía, que son experimentales, pues sí hay que diferir a los pacientes al menos 14 días, ¿de acuerdo? Hay otras vacunas que no necesitan diferimiento. ¿Cuáles son? Contra la rabia, contra encefalitis, influenza, cólera, tifoidea, meningococo, varicela, virus del papiloma humano, difteria. Estas no necesitan diferimiento, ¿sí? Porque muchas veces, sí o no, muchas veces ni los mismos bancos de sangre se conocen realmente y difieren a los pacientes, a los donadores, y ya no se presentan nunca estos a donar. Entonces es importante conocer todos estos mecanismos que ya están bien regularizados, bien estandarizados, para tratar de acaparar la mayor parte de donadores, ¿sí? Hay algunas vacunas que sí están indicadas, diferimientos, pero por meses, por semanas, por días inclusive. Entonces hay que ser muy cautelosos. Esta información siempre hay que tenerla a la mano. Allí las personas que están en banco de sangre, en recepción, los médicos, el personal de flebotomistas, todos. Hay que tener esta información siempre a la mano para tratar de ser muy conscientes y no estar difiriendo solamente los donadores de sangre por estas causas que no son justificadas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues es hora de compartir, hay que salvar vidas. Nosotros les hacemos pues una atenta invitación a todos, ojalá que la plática les haya pues obviamente hecho un poquito de concientización y pues estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Creo que aclara muchas de las creencias populares que se tienen con respecto al proceso de donación. El concepto de la hepatitis, por ejemplo, ya en alguna ocasión lo habíamos platicado, se consideraba, incluso algunas preguntas aquí del chat, están relacionadas como de forma extraña, ¿no? ¿En realidad puedo donar si tuve hepatitis de niño? Pues sí, es un mito que viene desde hace muchos años, que ya actualmente no es una contraindicación para donar. Pero bueno, para eso es importante que se realice todo el proceso que ustedes hacen en el banco de sangre para que la sangre sea totalmente segura. Y eso es lo más importante, que la sangre que se va a transfundir tenga todos los estándares de calidad, porque justamente ese es el objetivo, garantizar que la persona que la recibe tenga
todas las necesidades se satisfagan en ese momento. Totalmente, doctor. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, Miret. Por aquí tenemos algunas preguntas que me gustaría que me apoyara. Es muy común, doctor, sobre todo, nos está preguntando aquí María, ¿las personas que padecieron las fiebres pueden donar sangre? Sí, sí, pueden donar más que tengan pruebas negativas en los últimos 6 meses. Muchas gracias, doctor. Bueno, le repito, tenemos la de la hepatitis, que ya van 3 veces seguidas que se repite. Esta de Luis. Yo fui a donar aféresis una vez y me dijeron que tengo las venas muy delgadas y no puedo donar. ¿Esto aplica para la donación de plasma también o eso sí puedo donar? En este caso, por ejemplo, en los procedimientos de aféresis, sí debemos de fijarnos mucho en las venas de los pacientes. ¿Por qué? Porque como es un procedimiento que tarda un poco más de tiempo, tenemos el riesgo de que se truene la vena y provoque un hematoma, una hemorragia al paciente, al donador, pues, obviamente, y no queremos provocarle ese riesgo. Entonces, lo que yo aconsejo en esta persona es que se hidrate muy bien, que acuda, pero para donación de sangre total, que el procedimiento es prácticamente mucho menor. Muy bien, doctor. Aquí Silvia nos está preguntando algo muy interesante. ¿Qué pasa si alguien de mi familia o yo donamos con frecuencia y de repente requerimos de sangre? ¿Piden donadores para esa reposición? Cuando ustedes donan, no sé si, por ejemplo, si está inscrita a lo mejor algún padrón específicamente con algún banco de sangre, o si sea ya registrada. Nosotros, por ejemplo, en nuestro banco de sangre llevamos el padrón de todos los donadores altruistas. Cuando lo localizamos sin ningún problema y si tenemos hemoderivados, no hay ningún problema, se las damos las unidades por esa labor que hacen. Entonces, dependerá mucho de su banco de sangre, donde van a donar para que se pudiera ejecutar ese apoyo. Claro, es un proceso de reciprocidad. Sí, realmente, de hecho, no se tendría que buscar este apoyo, tendrían que abastecer siempre los bancos de sangre en cualquier necesidad que se tuviera. Eso sería lo ideal. Doctor, Georgina nos pregunta, cuando se dona sangre, ¿cuánto tiempo dura en el banco y cómo la conservan? Eso dependerá, por ejemplo, de plasmas, pues tenemos a veces, dependiendo los congeladores que tengamos, si son de alta eficiencia, pueden durar hasta 1 año, de acuerdo a los controles de calidad. Si son de eritrocitos, pueden ser de 2 meses, 2.5 meses, etcétera. Entonces, las plaquetas son días. Entonces, dependerá de cada banco de sangre, pero esa es la media aproximada de tiempo que se pueden resguardar las unidades, pero créanme que no tenemos ese caso, siempre está en movimiento. Muchas gracias, doctor. Bueno, y ahora, bueno, nos están preguntando, con las recientes infecciones virales que se han estado presentando, bueno, COVID y ya posteriormente, actualmente, la hepatitis que se está presentando, que si hay alguna contraindicación si una persona tiene la vacuna de la hepatitis B para donar sangre. Para hepatitis, no. Ya, inclusive aquí lo aclaré ahorita en la plática. Hay que nada más checar qué tipo de vacuna. Muchas veces ya ahorita estuvieron aplicando vacunas, pero no, prácticamente el diferimiento es de 14 días y no hay ningún problema. Muy bien, doctor. También lo comentó por ahí sobre las enfermedades metabólicas y nos están preguntando nuevamente que si hay alguna contraindicación de que una persona con diabetes bajo tratamiento pueda ser donadora. Sí, definitivamente en pacientes diabéticos no se recomienda por el uso de fármacos. Tienen que llevar un control estricto de sus niveles de glucemia. Entonces, no se aconseja por este tipo de eventos. No los podemos poner en riesgo a los donadores de suspender su tratamiento. Muy bien, doctor. Lucero nos pregunta, ¿se puede donar si aún estoy amamantando, bebé de 14 meses? No, hasta después de los 6 meses. ¿Y se puede donar si tengo hipotiroidismo? Tampoco no se aconseja. Enfermedades crónicas como hipotiroidismo, diabetes, hipertensión, sí. ¿Por qué? Porque normalmente la vida media de los medicamentos es un poco más estable y con la dieta del paciente sí puede. Aparte, las cifras es hasta 160 de hipertensión, entonces nos da, pero ya enfermedades metabólicas como estas o hormonales
definitivamente no podemos poner en riesgo la vida del donador también. Y algo interesante, doctor, nos platicó que efectivamente no existe un sustituto médico actualmente que sustituya la sangre, es un hecho. Y nos preguntan que justamente, que por qué no hay esta posibilidad si la tecnología está tan avanzada. Híjole, qué pregunta tan más interesante, pero voy a ser muy breve en eso, sin entrarme tanto en las partes científicas, porque finalmente estos hemocomponentes no son sustituidos absolutamente nada. Vimos que tiene diferentes células, entonces cada célula tiene una función fisiológica en el organismo, y no hasta ahorita no hay nada que lo pueda sustituir, ¿sí? Que el eritrocito transporte oxígeno, que el eritrocito transporte hemoglobina. O sea, realmente la eficiencia de cada célula pues es irreparable, pues. Así es, doctor. Y pues bueno, más que nada, hacer la extensa invitación a todas las personas que nos acompañan a través de este webinar, que se unan a esta campaña de concientización, no solamente en temporada, como estamos pasando ahorita por la conmemoración internacional, sino que siempre es día adecuado para poder ir a banco de sangre y comenzar un proceso de donación. Obviamente, pues ahorita por la campaña tienen sus beneficios. Entonces, doctor, ¿algo con lo que se quiera despedir? Pues nada, los invitamos a todos a acudir a los bancos, al que ustedes gusten, ¿sí? Pero que siempre, el que les quede más cerca, el que más confianza les genere, pero que siempre tengamos esa conciencia, a lo mejor que lo incluyamos dentro de nuestros cronogramas diarios de actividades, decir, ok, ya doné en el año 3 veces, ¿no? 2 veces, pero siempre pensando en que una persona lo va a necesitar. Sí, y como comentaba, doctor, las iniciativas del sector de la cuestión del gobierno, pues deberían también de incluir. Actualmente se están haciendo labor social, ¿no? Ya las multas se están pagando con labor social. Y pues bueno, como que es el momento de levantar la mano y decir, parte de la labor social es también ir a un banco de sangre a donar, ¿no? Yo creo que sería también una excelente iniciativa. De las empresas, claro. Correcto. Totalmente. Incluso sabemos que hay algunas universidades que tienen convenio, ustedes, doctor, que de forma regular los mismos chavos vienen y apoyan en los procesos de donación y pues bueno, les ofrecen un punto, algo para incentivarlos. Es el beneficio, ¿no? A final de cuentas es el beneficio compartido cuando un paciente se encuentra en un estado crítico que requiere de un hemocomponente, cuando se encuentra con una enfermedad oncológica que requiere muchas transfusiones, a veces el familiar se encuentra en una situación muy difícil. Vulnerable totalmente. Vulnerable totalmente. En algunas circunstancias son personas que no son de la localidad y les cuesta mucho trabajo poder conseguir estas personas que los apoyen y esa pequeña donación puede hacer la diferencia en que este paciente siga adelante, que este paciente oncológico pueda ver la luz del día nuevamente el día de mañana, pueda seguir aspirando a sus sueños y pues bueno, el paciente que se encuentra críticamente enfermo también es una esperanza de vida. Entonces, donar sangre, como dice el tema, es donar vida y los invitamos a todos a que se unan a esta campaña de Banco de Sangre Aproquimé. Muchas gracias, doctor. Sí, hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Y pues bueno, doctor, a nombre del Hospital Médica Campestre, le queremos dar un pequeño reconocimiento, se lo vamos a hacer llegar por correo electrónico, por su grandiosa participación, doctor, el día de hoy en el tema donar sangre es donar vida. Y pues bueno, recordarles que la campaña sigue abierta. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias y pues bueno, agradecerles en el apartado de folletos que se encuentra en la parte superior derecha, podrán descargar tanto la presentación que el doctor nos compartió a lo largo de este webinar con temas y sobre todo estadísticas muy, muy buenas, y la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número 62 de la serie, pues bueno, festejamos y conmemoramos a papá y esta revista Salud y Felicidad de esta edición está dedicada para todos nuestros papás, para todos nosotros que somos padres y pues bueno, descargarla y compartirla. Y la próxima semana vamos a hablar también de un tema sumamente interesante. Ya platicamos un poquito de los nuevos virus que están circulando. Uno de ellos justamente es el virus de la hepatitis. Y vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué sabemos de la nueva hepatitis en niños? Y el doctor Javier Moisés Castellanos Martínez, el doctor es médico, pediatra e infectólogo, pues nos ayudará a abordar este tema. Muy interesante y creo que es de mucho interés para todos los que tenemos niños en casa. Bueno, cordialmente invitados y nos vemos la próxima semana. Doctor, muchísimas gracias. Pablo, gracias y nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.